decimales, podemos utilizar cadenas de texto, podemos utilizar también datos booleanos, diccionarios, tuplas, entre otros. Vamos a ir viendo uno por uno ese tipo de datos. Por ejemplo, si nosotros definimos una variable, colocamos, digamos, inicio, voy a poner, o programa 1, digamos, generalmente cuando nosotros comenzamos a programar cualquier lenguaje, hacemos el típico hola mundo, ¿cierto? Y la forma en que nosotros definimos una cadena de texto, un datos tipo texto, acá estoy diciendo que a la variable programa 1 le voy a asignar lo que está después del símbolo de asignación en programación, que es lo que conocemos como igual en álgebra, ¿no? En aritmética. Entonces, la forma en que nosotros designamos una cadena de texto es ya sea con comillas simples o con dobles comas. Por ejemplo, si colocamos acá hola mundo, entre comillas, todo lo que está entre comillas, Python lo va a reconocer como una cadena de texto. ¿Okay? Entonces le damos Enter y ya la variable programa 1 quedó guardado como hola mundo. Si queremos ver qué tipo de datos contiene una variable, podemos utilizar la instrucción type y acá colocaríamos programa 1, que es nuestra variable. Le damos Enter y nos aparece que el tipo de dato es string, que es cadena de texto. Entonces eso podría ser. Podemos volver en Python, una de las ventajas de usar las variables es que podemos volver a definir nuevamente la variable. O sea, si colocamos nuevamente programa 1 como variable y ahora le asignamos otra palabra. Bueno, primero voy a imprimir, a ver, para que se vea que realmente sí está almacenada la variable hola mundo, bueno, el texto hola mundo en la variable programa 1. Utilizamos la instrucción print y acá colocamos lo que queremos imprimir o mostrar en la pantalla, que en este caso sería la variable programa 1. Programa 1, le damos Enter y como vemos está almacenada la variable, el texto hola mundo. Si queremos utilizar la misma variable durante nuestro programa que estemos realizando, podemos asignarle un nuevo, volver a definir nuevamente la variable incluso cuando se esté ejecutando el programa. Es decir, si nosotros ya no queremos utilizar una cadena de texto, ahora queremos que programa 1 sea un número entero, por ejemplo 3, le asignamos el valor de 3, le damos Enter y ahora programa 1 ya tiene el valor de 3. Si lo imprimimos, programa 1, vemos que ahora tiene el número de 3. Ok, entonces las variables de tipo string o cadena de texto utilizamos lo colocamos entre comillas y de esa forma definimos esas variables. El otro tipo de datos que podemos utilizar son los tipos enteros y tipos decimales, los float point y los integer de enteros. Entonces, por ejemplo, y podemos operar con ellos. Si colocamos, por ejemplo, 3 más 5, tendríamos un entero y sería 8. Incluso también podemos utilizar la instrucción type para ver qué tipo de dato es esa suma. Si colocamos así. Y vemos que acá nos dice de integer, que son enteros. La suma simplemente se define con el operador suma que conocemos. La resta igual con el signo que conocemos. Para la multiplicación utilizamos el símbolo de asterisco. 2 por 2 nos daría 4. Para la potencia utilizamos 2 y doble asterisco, ¿sí? Ahí estamos diciendo que 2 lo vamos a elevar al número que coloquemos. Por ejemplo, 3 sería 2 elevado al cubo. Y nos regresa efectivamente 2 al cubo, que es 8. Para la división utilizamos la barra. Y con eso sería la forma de operar con los números enteros. Incluso también podríamos utilizar números complejos definidos con
con números enteros, por ejemplo, 1 que sea en la parte real y 8 veces la unidad imaginaria. Y tendríamos ahí definido un valor complejo. Podemos ver qué tipo de dato es. 1 más 8j. Y nos dice que es complejo. Acá lo podemos ver. Okay. Podemos almacenarlo también en una variable. Digamos que un z1 sea igual a 5 más 9 veces j. Y si volvemos a colocar z1 para que se imprima, vemos que ya está almacenado el número complejo allí. Podemos operar con ese número complejo, 8 veces z1 por ejemplo, y vemos que nos hace la operación. Una de las ventajas que tiene el uso de Python, más que como una calculadora, es la cantidad de dígitos que puede manejar. Por ejemplo, si colocamos 45 elevado a la 25, el número de datos que nos da son demasiados. Si lo elevamos aún más, 45 elevado a la 236, vemos la cantidad de texto de datos que puede manejar. Es muy grande, entonces la precisión es muy grande, a diferencia de una simple calculadora. Eso es en cuanto a los números enteros. Podemos utilizar números decimales o tipo de punto flotante. Voy a hacer más pequeño esto para que se vea mejor. Okay. Por ejemplo, si nosotros hay que tener cuidado con los números decimales, porque si hacemos por ejemplo 3.6 menos 3.5, vemos que nos da 0.100000 y al final acá tenemos un 9. Realmente nosotros sabemos que el resultado exacto es 0.1. Pero esto se debe a la precisión que tiene nuestra computadora al trabajar con Python, ya que Python no opera con números decimales como tal, sino que hace la transformación a números binarios, los almacena en la memoria RAM, y con los números binarios es que opera, y cuando regresa la conversión a números decimales es cuando esta aproximación, esta precisión no es lo suficiente como para que nos dé justamente el valor que nosotros queríamos, que quisiéramos que fuera 0.1. Para resolver ese problema de precisión hay dos formas que podemos solucionarlo. La primera es utilizar un redondeo. Si nosotros conocemos el número de decimales con los que estamos manejando, podemos utilizar la instrucción de redondeo, que es round, y colocar acá la operación que queramos hacer. En este caso era 3.6 menos 3.5, colocamos coma y colocamos el número de decimales con los que queremos que nos genere el resultado. Como nosotros acá el resultado únicamente sabemos que es 0.1, pues solo sería un decimal. Entonces podemos colocar acá 1, cerramos paréntesis, damos enter y vemos que efectivamente ahora sí ya nos lo redondeó hasta 0.1, que sería el resultado. Pero esto sería siempre y cuando nosotros conozcamos el número de decimales con lo que estamos manejando. Pero pues en un programa, conforme se va ejecutando, no vamos a ser conscientes de cuántos decimales nos va a dar como resultado. Entonces una opción más fácil o más conveniente es utilizar la opción importar una librería, que es la librería decimal. Y para eso, en los siguientes videos vamos a entrar un poquito más a detalle en el uso de librerías, pero ahorita para que quede un poco claro de cuál sería la otra opción para utilizar números decimales, es con la librería decimal, es decir, como un paquete externo de Python que tiene una determinada función. En este caso, para importar la librería decimal, colocamos la instrucción from. Queremos que de la librería decimal nos importe, le ponemos import, y con asterisco importamos todas las clases que contenga la librería decimal. Le damos enter, entonces ahí ya importamos la librería decimal y podemos trabajar con toda esta librería. Ahora, por ejemplo, podríamos definir con la variable a igual a decimal, con la d en mayúscula, decimal. Entre paréntesis colocamos el valor 3.6, no sin antes colocar una coma. ¿Para qué? A ver, la librería decimal lo que hace, bueno, esta opción específica decimal
lo que hace es transformar los números decimales con el formato de cadena de texto. Es decir, tenemos este decimal y nos los va a transformar con cadena de texto, pero aparte vamos a poder trabajar dígito a dígito. Es decir, que tendremos la ventaja también de poder operar como si fuera un número real. Voy a darle enter para que se vea más claro a qué me refiero. Entonces ahí ya guardé esta cadena de texto, pero con la ventaja de que también podemos operar con el número en la variable a. Voy a definir el otro número que sería b decimal, y ahora tendríamos igual entre comillas 3.5, enter. Ok. Ahora, si yo le doy imprimir la resta, recuerden que lo que queríamos era 3.6 menos 3.5, si le doy imprimir print de a menos b, lo que nos regresa es el valor exacto de la resta, 0.1. Incluso podríamos trabajar print, por ejemplo, 2 o 25 veces el valor de a. Okay. Y podemos seguir trabajando con esos números. Okay. Esa es la ventaja de poder utilizar esta librería, para evitar estos problemas de precisión que tiene Python al hacer la conversión a números binarios y después regresarnos el resultado en la forma como generalmente manejamos los números.